Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Jaque Luceus Induceus y Samael Joad Bador Weor. Hoy hemos de nuestro estimado dragón Sir Lavía. Adelante, dragón, con su saludo. Gratísimas, venerable ser Barrival Ser, gratísimas infinitas, inicialmente a Dios, al Padre que está en secreto, a la Madre Divina que también nos acompaña, a las energías y potestades cósmicas que rigen todo cuanto existe. Agradecemos infinitamente por la vida y por la oportunidad grandiosísima que tenemos hoy de estar con estas personas tan especiales, tan hermosas, buscadores de la luz de la verdad, todos con muchas dudas, muchas inquietudes, y que es un mecanismo hermoso, real y verdadero para poder encontrar el camino. Saludo extensivo a todas vuestras mercedes que hoy están conectados en esta fuente virtual, donde hemos podido disertar, donde hemos podido dialogar de la sabiduría, de las formas y de las mecánicas de las diferentes leyes de Dios, que cuando se ubican en la práctica del diario vivir, pues empezamos a comprobar realmente quiénes somos y empezamos a ver todas las cosas que nos rodean de forma descubierta, al desnudo, de forma visible, de forma clara y contundente. Y bueno, un dicho popular que dice, el que añade ciencia, añade dolor. Y bueno, con verdad les decimos esto, entre más sabiduría, entre más ciencia, entre más verdad llegue a nosotros, cuando nos damos cuenta que estamos en un mundo que enmascara la verdad, que la viste con trajes de escarlata, de púrpura, supuestamente hermosos, cuando esos trajes se rompen, esos velos se destruyen, se quitan, empezamos a ver la realidad y ahí esa voz de Dios, el alma, empieza a llorar, empieza a sufrir y empieza entonces esa búsqueda incansable de descubrir cada vez más las formas que existen para poder liberarnos de ese yugo de esclavitud mentiroso que existe sobre esta tierra y empezar a ayudar a muchas almas que nos rodean y que sé que muchos ya están viviendo este flagelo de ver cómo sufren nuestros hermanos y nuestras hermanas en las diferentes cadenas, en las diferentes cárceles mentales, emocionales, físicas, espirituales, religiosas, y que hoy este es el tema que ha surgido de una pregunta de una dama que la hizo en los anteriores días y que le enviamos un fuerte saludo, como a todos y todos, y qué gusto. Bueno, vamos entonces, como es de costumbre, pregunto si ya hicieron una oración a Dios para entonces dar comienzo y aprovechar el tiempo al máximo, porque hay muchas cosas que quiero decirles a sus mercedes, que quiero que disciernan, que las pongan en balanza de juicio, que empiecen a ubicarlas, a probarlas en el horno del fuego, a ver si es que tienen alguna lógica, si es que tienen algún grado o tienen la verdad o tienen formas de poder entonces llegar a eso, la verdad. Entonces, venerables seres, adelante, si se ha hecho la oración, para entonces iniciar con esto de una forma ya más completa. Adelante. Pues no conozco, muy buen día, buen dinero, muy buena salud para todos. No conozco si la hicieron o no, porque solo entro en estos conciertos. Pero de todas formas, hagámosla. Si ya la hicieron, hacemos dos. Bueno, en una petición. Gratísimos, amados padres, por este concierto especial.
y que nos das apertura para ausentar nuestra sabiduría. Gratísimas, Padre, por la paz que tenemos y que llevamos a cada uno de nosotros. Gratísimas por enseñarnos a montar el líquido de la vida para así ausentar nuestra salud, nuestro dinero y nuestro amor. Ayudarnos, Padre, para que en el día de hoy sean las enseñanzas para disertar nuestros seres y que en la garganta del venerable Maestro Sirlavía pongan las palabras que son menester y que menestamos para llevar una vida con más armonía, con más amor y con más abundancia. Por Jehová, porque Él viene por ahora, te lo pedimos y te lo suplicamos. Aún sea. Aum, Om sea. Gratísimas infinitas, mi querida maestra sabia, maestra Mahatma Ramunó. Saludo extensivo a toda su familia. Gratísimas por esas labores tan hermosas que cumples y que ayudan y licencian que mucha de la sabiduría que se emite en forma virtual también llegue a muchas personas y tomen lo mejor de ellas, tomen lo que pueda servirles, lo que pueda compresertarles en su existencia. Gratísimas maestras, sí lo haremos, gratísimas. Gratísimas, madre. Bueno, mis queridos Hermagdus y Hermagdas, deseo saber de sus mercedes ahí con un mensajito, puede ser con un mensajito, de pronto con una palabrita. ¿Quiénes practican o conocen de esoterismo? ¿Quiénes, recordemos, no es exoterismo, no, esoterismo, con S? ¿Quiénes conocen de esoterismo, de ocultismo, logias? ¿Quiénes de pronto pertenecen a una logia? Me gustaría mucho saber esto porque hoy deseo enfocar este aspecto, este tema, a esa forma para que me puedan entender de la mejor manera posible, de la mejor forma posible. Y es indispensable ahí que, por favor, se reporten con un mensajito chiquitito. ¿Quién conoce de esoterismo? ¿Quién practica esoterismo? ¿Quién practica esoterismo? ¿Y quién pertenece no a una religión? Bueno, si pertenecen a otra religión, pues lo pueden escribir también, pero ¿quién pertenece a una logia? ¿Quién practica el esoterismo? Recordemos que el esoterismo son las cosas ocultas que no son reveladas de forma generalizada, técnicas sagradas que se han entregado a través de los siglos y que han pasado de generación en generación, de linaje en linaje, de estirpe en estirpe, y que se hace fundacertal conocer un poquito de sus mercedes. Ahí escriban un mensajito para poder conocerles un poco más, porque sé que hay gentes que de pronto pueden estar muy adelantadas en los conocimientos espirituales, otros que de pronto tienen ese conocimiento ahí, de pronto guardadito, pero que de pronto no lo han utilizado, está ahí de pronto latente, inactivo. Y bueno, es importante saber, mis queridos Hermagdus, luchadores, buscadores de la luz, que todas las religiones que fueron consideradas por un gran sabio llamado Samael Aun Weor, cuando entregó la doctrina gnóstica, como perlas preciosas, como una especie de telar, de telaraña cósmica que conecta a los seres humanos con la divinidad. La palabra religión viene de un antiguo idioma conocido como religare, o sea, una palabra sagrada que desafortunadamente por la mala utilización que se le ha dado, también ha rodado a los abismos, también ha rodado a los diferentes lugares inferiores y ha sido profanada de la misma forma, ha sido profanada de la misma forma que muchas palabras sagradas. Sion, cuando fue sagrada, amén, también en algún momento, en algún instante, y muchas otras que por la misma violencia y la mala utilización pues rodaron
al abismo, se convirtieron en palabras que ya no son de honra y alabanza a Dios, sino que son de deshonra, la verdad. Esas son las mecánicas que ha utilizado el enemigo de las almas para cada día hundir más a los seres que buscamos esa chispa de luz para la salida, como los que nos encontramos en un túnel y miramos al fondo de ese túnel o arriba de ese túnel un puntico de luz y uno quiere llegar allá para poder salir. Pero son entonces estos mecanismos que sepultan cada vez más a las almas, que sepultan cada vez más a las personas. Entonces, todas, absolutamente todas las religiones tienen una relativa verdad en lo que pregonan, en lo que dicen, porque por lo general todas tienen un basacierto de tal o cual enviado de Dios. Tienen un basacierto. Remitámonos a la doctrina, en este caso, que se ejerció en el Medio Oriente, que fueron varias, donde se desglosó lo que hoy por hoy conocemos como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo. Todos tienen un basacierto sobre el patriarca Abraham. De ahí nace este gran patriarca, este ser que Dios, en su infinito amor, eligió para que fuera el padre de los pueblos. Y bueno, de ahí una cantidad de seres, los hijos, que fueron las ramificaciones, en este caso, de todas esas doctrinas sagradas, donde se ubicaron grandes seres de luz y donde hoy la mayoría de religiones se basan en un alto porcentaje, hablándolo de ese linaje, en esos profetas. Y bueno, ahí se desglosan que los testigos de Jehová, los evangélicos, los adventistas, los apóstoles de tal o cual secta o de tal o cual religión, la religión católica también ha tomado basamentos referente a las doctrinas que han entregado, no religiones, doctrinas, ya refiriéndonos más o más al mensaje sagrado, al mensaje que busca la salvación. La señora que nos hacía la pregunta nos indicaba y nos instaba que todas las religiones prometen una salvación, prometen la salvación, aquí está la salvación. La verdad y en realidad ninguna religión pudiese darse, digámoslo, esa propiedad, esa potestad, porque la salvación o la salvacel depende de cada una de la persona, depende de un ser, depende de ese ser que quiere tomar un cambio en su existencia. Y prometen entonces que aquí está la salvación. Pero entonces cuando vamos, nos introducimos a la doctrina, nos introducimos a la enseñanza que está entonces pregonando este tipo de salvación, porque la salvación debemos de recordar. ¿Qué sobreentiende ser salvo? Pues estamos buscando, como el común de las religiones, estamos buscando están buscando que la persona no vaya a los infiernos. O sea, esa es la mayor promesa. No, yo soy muy pecador, entonces yo no deseo ir a los abismos, yo no deseo ir a los infiernos, yo no deseo no deseo perderme. Entonces, ellos promueven o venden una salvación, pero cuando entonces vamos a introducirnos y oímos la doctrina que se entrega, tiene muchos basamentos para alcanzar eso que se llama la salvación, pero desafortunadamente, digamos, desligados de aspectos que son un engranaje perfecto para poder llegar a eso que se llama la salvación. No solamente un pastor con una buena prédica, o no ir a un buen culto de misa, hacer una obra de caridad, sobreentiende que la salvación está ahí. Por eso es que Dios se ha tenido que reunir en diferentes doctrinas y enseñanzas que los hombres las han convertido en religiones para poder entonces entregar
una porción o parte del mensaje para poder alcanzar eso que se llama la salvación. La salvación nadie te la va a entregar, la salvación es de porción o parte tuya. Pero entonces Dios entregó y sigue entregando los mecanismos para que esto se pueda llevar a efecto de una forma real y verdadera, de una forma lógica, científica, vitevídica, espiritual, sexual y de todas las alicerticia y de todas las demás formas que existen. Entonces, cuando vamos a esas prédicas, lógico, grandes oradores, grandes personas, pastores que mueven las emociones de tal o cual persona o de tal o cual grey. Son increíbles, impresionantes y hablan de las sagradas escrituras. Puede ser las escrituras hebraicas, las escrituras mahometanas, las escrituras hindú, y son grandiosos las prédicas de estos seres. Pero entonces Dios, cuando se posa en cada una de las comunidades donde ha llegado, Él entrega el mensaje, primeramente para ese tiempo, pero siempre la característica del Salvador, o sea, del que encarna la energía de Dios, del ser que viaja a sacrificarse, debe inicialmente conocer las múltiples enseñanzas por el hecho de tener cuerpo físico, conocer esas enseñanzas del pasado donde también Dios entregó esa sabiduría, entregó esa enseñanza, porque todo es un hilacierto. Es imposible, queridos hermagdos y hermagdas, llegar al punto donde se encuentra en este mosierto el taojudaísmo si no se hubiera entregado toda esa doctrina que no solamente fue hace 2000 heliocrones con el Cristo, no, esto es desde la Génesis, desde el inicio de Adán y Eva, desde lo que conocemos, desde lo que nos han mostrado, de lo que más o más recordamos y está escrito en papel. No, sería imposible. Tuvo que, de retorno en retorno, a causa de que la materia tridimensional, la carne, el cuerpo físico perece, venir entonces de doctrina en doctrina, ir entregando esos hilaciertos concretos para que entonces ya al final de los tiempos se contetice una enseñanza que tenga todos esos fundaciertos, todos esos parámetros claros y contundentes. ¿Para qué? Para no estar engañado. Porque hoy por hoy la sutileza del enemigo de las almas es grandiosísima, es terriblemente fuerte y hay veces incluso, y es en la mayoría de los casos, la persona no sabe quién es Dios ni quién es el demonio, porque el demonio utiliza la sabiduría de Dios, como siempre ha sucedido, cuando el enviado de Dios parte, viaja de la Gea, es un mecanismo de ley, ya se inmiscuye, se mete el enemigo de las almas y plagea la doctrina. Recuerden la doctrina sagrada de Siddhartha Gautama, el que fue llamado el Buda o el pequeño Buda, Buda Maitreya. Este ser que muchos de sus mercedes conocen su historia y que la doctrina que él entregó es la doctrina de Dios, es una porcel de la doctrina de Dios para esos tiempos, preparando a la humanidad para los tiempos del fin, hilándolas con las demás doctrinas. Por eso es un error esos intelectuales que consideran que no, es que la doctrina no se puede mezclar. El taoísmo es una cóntesis completa de todas las enseñanzas que existen sobre la faz de la Gea donde se han posado los enviados de Dios. Y hoy se reúnen todas. Entonces este ser llamado el Buda, pues este ser entrega una doctrina, no entregó una religión. La religión la construyeron los hombres, ya con todos los aspectos que sus mercedes ya conocen, pero él entrega una doctrina que permite el despertar de la conciencia, o sea, permite ver las cosas como son y de nuevo hace posible
que podamos acercarnos de nuevo a eso que llamamos la verdad, quitar el velo de nuestros ojos del reposo, así estemos despiertos. Pero entonces cuando este ser cumple su ciclo de vida o su labor, como ha sucedido con todos los enviados de Dios que han tenido cuerpo físico, pues este ser sale. ¿Y quién se monta en el poder? Un personaje llamado Ebadet, un ser que todos en la idolatría que le pregonan a este personaje lo podemos ver como un gordo panzón de orejas largas, o sea, ya la degradación y la degeneración. Y ahí es cuando la doctrina sagrada del sexo empieza a tener una involución, un descenso, donde prácticas sagradas y que son sagradas, cuando se explican real y verdaderamente cómo son, pues este ser la degradó con toda la infrasexualidad, verdades mezcladas con mentiras. Y ese es el ser que desafortunadamente, digamos que la iglesia, la religión hindú, ahora sigue un engaño total. Los antiguos, los seres, porque hay comunidades en la India y en otros lugares que aún saben y entienden que el Buda no fue de esa forma morfológica, fisiológica. El Buda era un hombre atlético, una persona con una fisionomía de estas, ya la ciencia hasta lo sabe, es una persona que tiene una degradación a nivel primeramente morfológico, porque cuando una persona es de esa contextura, composición, más aún cuando uno hace actividad física y no pregona la fuerza y la recuperación de la viteria que se desgasta, que se atrofia si no se ubica en movicierto, si no se entrena, pues ella se pierde, se daña más rápido. Entonces este ser, para poder entregar la doctrina, pues es un ser atlético, un ser verdaderamente un hijo de Dios. Lo mismo, el Cristo. La Iglesia Católica lo pinta como un ser debilucho, un ser que no tiene fuerzas, un ser es un esperpento. Pero ¿cómo sería posible que este ser, al ver que los mercaderes del templo se habían tomado el templo, la iglesia de Dios, que eso es una representación hermosa que más adelante vamos a conocer, lo saca a los mercaderes del templo? Y él solo, si hubiera sido un esperpento, si hubiera sido un ser debilucho, pues lo hubieran linchado, lo hubieran matado. Este ser con su fuerza lo sacó de ese lugar. Y no eran poquitos, eso era una cantidad de mercaderes. Entonces vemos que a través de los tiempos, cuando parte el enviado de Dios, los mismos seres humanos crean una institución, crean, digamos, una religión o crean un séquito en el cual empiezan a tomar ciertos fundaciertos de la doctrina de Dios, pero ya entremezcladas con la avaricia, con las ansias de poder, del control, de la manipulación, de la mentira, del engaño y de muchos más aspectos que hoy por hoy conocemos. Entonces, es importantísimo, queridos hermanos, que vayamos comprendiendo estos aspectos para que iniciemos porque yo no les, o sea, no me crean a mí, empiecen sus mercedes a purgar la doctrina real y verdadera de Dios, porque la doctrina real y verdadera de Dios se ve en los hechos y tiene un basacierto a nivel biológico para que podamos nosotros entonces sabernos que esto está mal hecho. ¿Y cómo nos daríamos cuenta de eso? Ya más adelante en el pasar de esta conferencia nos vamos a dar cuenta. Pero entonces, ¿qué tuvo que hacer el Cristo? Que es el ser que considero que para los que nos encontramos aquí, y creo que para una gran mayoría de la humanidad lo consideramos de esta forma, fue y es el Mesías, el ser que vino y se sacrificó por nos, por cada uno de nos, para poder tener una nueva posibilidad, un abogado. Siendo juez se volvió abogado y pasó lo indecible, sentir lo que se siente. Él no menestía pasar por eso, siendo el Hijo de Dios, pero pasó por todo eso para poder entonces que la ley tuviera misericordia. Pero entonces, ¿cuál fue la preparación de él?
Váyanse en algunos libros antiguos, libros que tienen datos claves y fundamentales para ir hilando toda esta enseñanza y que solamente los mismos seres que se sacrificaron en esos tiempos vuelven y toman cuerpo físico y explican y sacan los registros que se encuentran encriptados, se encuentran sellados en el ambiente, en los átomos del aire, del éter y demás. Y es entonces que el Cristo, él viaja a múltiples comunidades donde estuvo la energía de Dios. El Cristo estuvo en el antiguo Egipto, preparándose en los aquelarres sagrados y benditos. En ese tiempo la doctrina del 3 veces grande, un iluminado, un ser, un hijo de Dios, un sacerdote, un enviado de Dios, donde él fue y se preparó, igualinti en las diferentes montañas del Dadagualaijiri, donde seres hermanos que me oyen, es lo que Satán llamó el Himalaya, donde fue tentado el Kabir Cristo, el Kabir Jesús de Galilea, ahí donde se habla en las Sagradas Escrituras, donde él estaba haciendo un ayuno y fue entonces tentado. Bendita sea la tentación, porque ahí encarnó más energías más grandes. Bueno, entonces allí, pues él también se preparó en la comunidad sagrada de los tibetanos, comunidad grandiosísima que están los registros atlantes debajo de sus piedras, debajo de sus montañas, de sus llanuras. Allí también fue y se preparó. ¿Qué diríamos en los múltiples viajes que llevó a efecto, en este caso a Suramérica, donde recibió la doctrina de Inti Hatum Pachacama Pachacuti, seres sagrados, seres de Dios, luces luminarias para los pueblos indígenas en Etastitlán, lo que el venerable, o no, el personaje llamado Américo, que por eso fue prepucio, por eso fue que ubicaron esta tierra de esa forma. Este ser pues vino a estos lugares y se preparó, recibió las diferentes iniciaciones de la doctrina que ya es Dios está bailando desde el principio, porque hubiera sido imposible que el Cristo pudiera entregar su doctrina si no hubiera habido un hilo acierto de la misma. O sea, no alcanzarían los años, los heliocrones, la vida para poderlo hacer. Él traía su mensaje, pero tenía que hilarlo con el mensaje anterior que Dios desde los inicios había traído. Por eso muchos juzgan tanto al maestro Samael Aún Weor, porque él dice, no, es que él copia las doctrinas. Es que no es que las copie, él está haciendo una remembranza, está exaltando los diferentes seres de luz, los diferentes enviados de Dios como Gurdjieff, seres y otros muchos más. El Buda, él trae las enseñanzas, las plasma en sus libros para que los adeptos entonces empiecen a hilar la doctrina de Dios, porque si él se devuelve a explicar lo mismo, si él entonces vuelve y entrega lo mismo, no, él tiene un basacierto en los diferentes enviados de Dios y entrega su doctrina para ese tiempo. Pero para poder comprender su doctrina de este tiempo, hay que tener claridad sobre esa doctrina antigua, sobre esas iniciaciones antiguas. Si no fuera imposible entregar la sabiduría de Dios. Por eso es que todas las religiones y doctrinas de la tierra tienen verdades y se basan en verdades, que ya se aprovechan de esas verdades para manipular al pueblo, a la grey, ya es otra cosa distinta y diferente. Entonces vamos viendo, queridos hermagdos y hermagdas, que esto no es algo que nos estamos inventando, son las programaciones y programaciones de Dios, las diferentes recurrencias, porque recurrencias no todas son malas, hay recurrencias buenas y malas, que se suscitan a través de los siglos, de los milenios, de los años, de las décadas, y que entonces esos seres se ubican
Y por eso, si sus mercedes ven el acierto, esos seres siempre tienen un basacierto en la doctrina antigua de Dios. Entonces, hay algo muy interesante, y por eso yo les preguntaba a sus mercedes que quiénes son esoteristas, que quiénes son seres buscadores de la luz. Yo considero que son todos, bueno, ninguno escribió por ahí. Veo que entonces todos somos estudiosos de esto, porque yo a lo que les estoy instando es que no sigan a una religión, no, señores y señoras, o sea, despertemos, porque si despertamos todos, pues nos vamos a dar cuenta dónde es que está la verdad y, bueno, y dónde está la mentira. Entonces, uno de los aspectos que más se ha vituperado de los diferentes enviados de Dios a través de los siglos es su simiaje, es su simiente, de dónde proviene. Entonces, un ejemplo, los gnósticos, el pueblo gnóstico, que es el mismo pueblo judío, el cual principal vino o vinieron Samael, Joabator, y los induceos a salvar. Ese fue el primer pueblo que ellos vinieron a salvar, porque ese es el pueblo, esa es la progenie sagrada, esos son los mismos judíos que estuvieron por allá en los tiempos del Cristo con él. Y él, Cristo, ¿a quién fue que vino primero a entregarle la doctrina? Él no vino a entregarla total primeramente al mundo, él vino primeramente a entregarla al mundo, sí, claro, pero primero a su pueblo, a su raza espiritual. Es interesante estas palabras. Entonces, los judíos le reclamaban al maestro, bueno, pero es que usted, ¿por qué entonces no nació en el obispado gnóstico, en las directivas gnósticas? ¿Cómo hace un simple campesino? ¿Cómo así? No, 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 no. Es que aquí ya tenemos una organización, tenemos familias gnósticas de tiempos A. ¿Y cómo que no naciste aquí? O sea, ¿cómo así un extraño viene a entregar la doctrina? Eso mismo le dijeron al Cristo. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? ¿Qué hacían los ancianos de sabiduría? Ellos decían, ¿cómo es posible que un carpintero, cómo es lógico que un carpintero sea el enviado de Dios y no haya nacido en nuestra genética? Porque no vino de la tribu de Leví. Entonces, ellos entonces en su orgullo y en su petulancia, pues siempre han considerado que el enviado de Dios tiene que venir es en la estirpe de poder, en la estirpe que controla los diferentes lumiciales, los diferentes poderes políticos, espirituales, económicos. Ahí tiene que venir el enviado de Dios. Es un engaño. Los más grandes iluminados de Dios han llegado, porque hay algunas excepciones, han llegado principalmente como humildes campesinos, humildes carpinteros, humildes sembradores, humildes pastores. Esa es la recurrencia positiva que se ha generado para la llegada de los diferentes enviados de Dios. Y son los mecanismos de purgar a un pueblo que está atestado de defectos, de delitos, de monstruos que se han aprovechado de las doctrinas de Dios para someter a sus hermanos, para controlar a sus hermanos. Es por eso que el judaísmo el judaísmo ortodoxo no considera a Cristo como el Mesías, pero era por ese mismo orgullo, por esa misma petulancia de considerar que cómo es posible nosotros de la familia de los levitas, de la familia descendientes de tal o cual simiaje sagrada, pero este simple campesino carpintero va a llegar y va a decir que es el iluminado. No, se les metió el ego, se les metió Satán, y hasta el día de hoy aún muchos de ellos no reconocen a este ser porque consideran que debían de llegar supuestamente en esas linajes, en esas familias. Pero entonces, mis queridos hermanos, para no alejarnos del
tema que hoy por hoy estamos tratando, es fundamental que comprendamos que la enseñanza de Dios tiene múltiples fases y tiene múltiples bases piramidales de fuego para poder realmente conseguir eso llamado la salvación. Es un engaño que digan, el taoísmo da la salvación. No, señores y señoras. Mucha constancia a estas palabras. El taoísmo, que es la traducción a la cóntesis, ojo y oído, de las múltiples doctrinas donde se han posado los enviados de Dios, ofrece las mecánicas biológicas, científicas, espirituales y demás ámbitos para que tú, con la comprobación, tú, con la praxis, práctica, comprensión, discernicierto, lo consigas. No porque una persona pertenezca supuestamente a tal o cual comunidad, ya está salvo. Es un engaño. No es cierto. Lo que te da a ti esa potestad es el cumpliciento de los diferentes estamentos que se han ubicado a través de los siglos para alcanzar la benevolencia de Dios, de Jehová, no de un hombre, de Dios. Porque uno a los hombres los puede engañar. Una persona puede ser muy especial en las sinagogas y en los parques, en los púlpitos. Uno lo ve, un hombre docto, pero en secreto tiene un aberrante, una persona lujuriosa, una persona adúltera, bueno, tantos aspectos, una persona egoísta, una persona orgullosa, pero demuestra que es un angelito ante la gente, pero ante Dios, ¿cómo es posible ocultar esto? No es posible ocultarlo porque Dios está en todo lugar, o sea, esa energía está en todo lugar, todo lo ve, todo lo oye. Entonces, ahí es donde tú encuentras. Entonces tú entras un ejemplo, porque es que eso nosotros lo hicimos. Nosotros que somos buscadores, yo me incluyo, y sé que muchos hermanos aquí que nos encontramos y sus mercedes allá, muchos nos inmiscuimos en muchas doctrinas o religiones. Porque bueno, usted pregona la verdad, o sea, yo no estoy hablando solamente desde un marco teórico. Yo les digo a sus mercedes, yo estoy hablando desde un marco de experiencias, donde yo mismo fui, donde yo mismo me metí en los diferentes años pasados de mi vida a múltiples, digamos, doctrinas o religiones. Entonces, pues lógico, como es el tesoro más invaluable la salvación, y como ya los sabios lo habían dicho que las religiones eran perlas. Licencia, maestro. Sí, adelante. Tenemos una Magdo levantada, ¿le damos vía? Bueno, termino la idea y le damos vía. ¿Te parece, madrecita? Perfecto, gratísimas. Gratísima. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos y corroboramos un ejemplo, la doctrina, por decirlo de esta forma, de la religión católica, encontramos que tienen un basamento de muchos aspectos positivos para la vida de una persona. El diezmar, las buenas obras, leen las Sagradas Escrituras, bueno, hacen ayunos, una cantidad de cosas. Pero entonces yo me ponía a observar la Grey y yo decía, pero si en las Sagradas Escrituras dice que el templo de Dios es el cuerpo físico, o sea, un momento, ¿cómo entonces, un momento, si esta persona tiene cáncer, este tiene esto, este tiene aquello, una disfunción, o sea, ¿cómo entonces ese templo, si está en desorden, desorganizado, sucio,
va a estar la presencia de Dios, o Dios nos va a escuchar así estemos orando. Yo me puse a pensar y yo dije, aquí hay una relativa verdad, pero no está completa. Igual Inti en los Krishna. Así, bueno, miscuí ahí, bueno, sabio, los mantras, palabras sagradas, danzas sagradas, aspectos muy grandiosísimos, pero me doy cuenta que utilizaban mecanismos, mecánicas, para poder entonces adormecer, en este caso, maestra, en este caso la sexualidad, que la sexualidad no es solamente un elixir para generar un placer. No, la ciencia ya sabe que la vida de una persona depende de la potencia sexual de un ser humano, porque ahí está la polaridad genética, la polaridad del fuego sagrado de creación, porque ahí se ejerta la vida y de ahí depende la longevidad, la salud, una cantidad de aspectos. Entonces estos seres supuestamente es que para apaciguar un delito, entonces uno dice, tienen cosas muy buenas, pero entonces para apaciguar un delito utilizan esos mecanismos. Por eso yo les digo, se inmiscuyó Satán y empezó a llenarle la cabeza a estas personas a tergiversar la formacel o la enseñanza primigenia de Dios. Entonces, ese elemento, inevitablemente, pues, ¿qué va a causar? ¿Qué va a suceder? Pues va a hacer que el hombre, a nivel biológico, empiece entonces a perder la productividad de testosterona que permite entonces que él esté activo, fuerte, sea viril, sea un hombre, y por ende va a iniciar un proceso de afeminarse. Y esto ya la ciencia lo sabe, igualmente las mujeres. Entonces, desafortunadamente, cosas tan buenas mezcladas con una cantidad de mentiras. Entonces yo empecé a hacer, yo digo, es imposible practicar algo que genere un cortocircuito. Entonces se ha aprovechado la bestia de poner varios fundamentos doctrinarios sagrados y después meten su veneno. Entonces la persona, bueno, de pronto puede vivir un sueño bueno, supuestamente, pero sueño es sueño. Un sueño de muerte, un sueño de perdición. Y así sucesivamente nos vamos a la doctrina judía. Grandiosísima, hermosa, nosotros practicamos la doctrina judía, pero es muy obvio que estos personajes han tomado atribuciones y han tergiversado la doctrina judía, principalmente ¿para qué? Para esclavizar a la mujer. Ay, lógico, si es el mecanismo, es el cuerpo del Dios vivo. Entonces ese judaísmo ortodoxo, ese judaísmo sionista que tiene basaciertos gigantescos, poderes inigualables, los utilizan, los tergiversan para considerar la mujer algo impuro, algo impío, algo que no sirve para nada. Entonces, son esos aspectos que uno dice, Dios mío, espere, un momento, si vemos la liberación de la Eva, o sea, viéndolo yo desde ese punto, sin conocer esta doctrina, esta enseñanza, entonces veo hoy que se ha inmiscuido ese monstruo ahí para, basados en cosas sagradas, meter sus leyes infernales o meter sus enseñanzas del abismo para confundir y principalmente para tener a una Grey aferrada, amarrada a una mentira. Es uno de los mecanismos desde la antigüedad, esto no es desde ahora. Ahora es que se ha proliferado y vemos que en Brasil, eso, Dios mío, en cada favela hay una iglesia y en muchos otros lugares, cada quien saca su iglesia y los basamenta en un, digamos, en un precepto de Dios. Los basamentaron, un ejemplo, en un mandacierto, en el no robar. Y bueno, entregan una doctrina grandiosa, maestro. Entonces, después ahí uno se va y deja entrever, cuando vamos
a meternos, o sea, eso es lo que yo les digo a sus mercedes. Nos metemos de fondo, no ojo y oído, que ese es el peor error que podemos cometer para darle paso a las personas que quieren hacer sus preguntas. El peor error es fijarnos en los hechos de los miembros de tal o cual doctrina. Yo no me estoy fijando en los hechos de los miembros de tal o cual doctrina porque somos hombres y somos mujeres. Y recuerden lo que dijo el Señor Jehová: polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Y qué le sucede a un metal? ¿Qué le sucede a un hierro? Si un hierro se deja en un lugar específico al ambiente, él va a empezar ¿a qué? A corroerse. Y la carne es corruptible. Es una lucha magnífica, es una lucha maravillosa, los que estamos dándole duro a esto. Pero la carne es corruptible. Yo me refiero al cuerpo de doctrina que podemos llevar a efecto. A ese es el que debemos de poner ahí en fuego. Porque ha sucedido que muchas personas se enamoran de tal o cual pastor, de tal o cual ser, no siguen el cuerpo doctrinario, sino que se idealizan y empiezan a hacer un tipo de adoración, un tipo de idolatría hacia un humano que tiene errores, que de pronto es muy sabio, que esto y lo otro, pero que tiene errores, y no se va al estudio del cuerpo doctrinario, sino que se va al estudio de tal o cual persona. Cuando la persona comete un error, pues la persona se le baja la moral. Y no me quemo, esta doctrina no sirve, eso es una mentira. No, señores y señoras, es un error. A lo que yo les estoy invitando, Sabia Inti, es a eso, a hacer un análisis de fondo en el cuerpo y engranaje doctrinario, que es a la que mi ser, en la ignorancia que tengo, pero que le oro mucho a Dios, no le he encontrado un error. Son como las vitebídicas. No le, o sea, yo que estudié vitebídicas en la Universidad de Antioquia, no le encontré, o sea, yo en mi ignorancia, desde el principio, claro, uno quiere encontrar. Yo buscaba, porque uno en su cosa, no, ¿cómo así que la doctrina de Dios? Esto no puede ser así, porque uno es un incrédulo. Pero en la búsqueda, me di cuenta de que el cuerpo de doctrina que se ejeltó, que se entregó, que es la cóntesis de las enseñanzas de Dios sobre esta tierra, incluso de la polaridad extraterrestre, que no es de la tierra, por eso es extraterrestre afuera, se entrega una sabiduría y cuando uno va a ver esa sabiduría, no, la sabiduría se comprueba científicamente, se puede hacer práctica, tiene lógicas inigualables, cosas que las podemos ver, o sea, que no son irrefutables ante la lógica. O sea, un intelectual queda en silencio. O si es un intelectual, que es una persona que no le gusta perder, que tiene el síndrome de precusto, que no le importa, él lo que va a hacer es burlarse, que es una de las formas de la ignorancia representarse, que cuando no conocen de algo se ríen y se burlan de esa persona. Es interesante, mis queridos hermanos. Entonces, es poner en el fuego el cuerpo de doctrina, porque es que hay que hacerlo. Si no lo hacemos, hermanos, estamos aquí por creencias. Aquí no podemos estar por creencias, porque si nos metimos en la doctrina de Dios, es porque es la doctrina de Dios, no porque tal o cual me lo dijo, no es porque yo lo comprobé. Entonces, no poner en prueba de fuego a un cuerpo físico, porque el cuerpo físico, hermanos, todos tenemos errores. Dijo el Cristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí es donde está un vasacierto. ¿Y qué hicieron los judíos? Dios mío, no, yo donde me ponga a tirar una piedra, pues me apedrean es a mí también, porque es un engaño. Todos tenemos delitos, situaciones, en los diferentes niveles de conciencia. Pero es por eso que yo les insto a sus mercedes, a eso. Claro, hay que admirar a un ser que sea muy sabio, pero en este caso hay que ver el cuerpo de doctrina que los seres de luz que han encarnado cuerpo físico han entregado
y mirar ese cuerpo doctrinario. Vamos a ver si esto sí sirve. Es como una, digamos, como una especie de fórmula matemática. Entonces, para alcanzar un ejemplo, la fórmula matemática para generar o crear la energía atómica, o sea, esa fórmula tiene que ser perfecta, porque si es imperfecta, pues entonces la energía atómica no se hubiera descubierto. Si me hago entender, queridos hermanos y hermanas, trato al máximo o sea, en mi ignorancia, de poner la mayor claridad en vuestras cabezas, en vuestros seres, en vuestras almas, para que podamos verdaderamente empezar a desdoblar estos aspectos para que nos saquen de esa conducta generalizada, de esa conducta común que existe en las religiones y que desafortunadamente como las personas van en búsqueda, siempre vamos en búsqueda de la luz, siempre. Todos vamos en búsqueda de la luz, todos. Mírense cuando uno está en oscuridad, ¿qué puede hacer? Uno en oscuridad, ¿cómo puede caminar? Es imposible. Menestemos una luz. Pero entonces, como vamos en esa luz, y entonces estos personajes lo saben, confundámoslos, movámosle las emociones un poquito y ahí los mantenemos. Pero exprimiendo su energía, exprimiendo su conocimiento, exprimiendo sus recursos materiales. Y ahí, como vaquitas de ordeñe, dándoles lechita a estos monstruos que solamente están contribuyendo en la destrucción de las almas de las personas. Por eso ahora hay un boom gigante sobre el ateísmo. Por eso ahora eso está tan proliferado, porque ya las personas, como ya no son idiotas, pues ya no están comiendo entero y van y prueban la doctrina y dicen, esto es una barbaridad, esto es una mentira. Pero entonces ahí es donde está la clave. Entonces, venerable maestra Ramunó, vamos a darle la posibilidad al ser o a los seres que desean dar soporte o hacer su pregunta para continuar con este tema, que tengo varios aportes importantes que deseo que conozcan con el objetivo de que se pregunten y se cuestionen, porque es de eso, o sea, es la doctrina en la que yo trato de estar, porque yo les digo a sus mercedes, es una lucha. Ahí es donde yo digo, Padre, ayúdanos, porque esta doctrina, claro está, como no es tan sencilla, como no es tan fácil, pues requiere un esfuerzo adicional para practicarse. Requiere una fuerza y cada día hay que, o sea, yo cada día, yo les digo a mis hermanos, su merced, ¿cuánto tiempo lleva de monje? Un día, desde que me levanté. Es una lucha a diario, es una lucha incesante para cumplir esto. Y la verdad, pues es muy hermosa. Adelante entonces, venerables hermanos. Bueno, entonces damos el paso al lado de mar. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. Hablando de lo que hizo el maestro Samael de recopilar la sabiduría, tengo una inquietud con respecto a que cuando el maestro Samael a un huevor entregó la enseñanza del vegetarianismo, pero después se retractó y dijo que porque había que crear fuego. Entonces nos enseñan aquí que el maestro Samael Weor tuvo que haber hecho eso porque encontró una grey, o sea, porque la gente no estaba, o sea, eran, bueno, total es que no estaban en esa condición de avance, de nivel. Entonces, el vegetarianismo aparece en el libro amarillo. Y lo de comer carne, no sé en qué libro aparece. Más bien nos iríamos a la edición. ¿En qué libro? Bueno, el libro amarillo no sé cuándo fue editado. Y no sé en qué libro aparece cuando él dice que sí que se puede comer carne para activar el fuego. Porque dice, nos enseñan aquí que él encontró ¿cómo fue la palabra? Bueno, total es que viles. Era muy
muy, muy viles, o sea, nuestro estado de conciencia estaba muy bajo. Entonces, que por eso fue que tuvo que retractarse. Después que dijo que el vegetarianismo, pues, era lo que se debía hacer. Entonces, me gustaría comparar las fechas de edición de esos libros. Nada más se sabe del vegetarianismo en el libro amarillo, pero no sé en qué libro aparezca en que se puede comer carne cuando él da el permiso ese. Entonces, porque las personas gnósticas pueden atribuir, oírse o referenciar la edición o la hechura o la creación del libro en tal fecha y lo del comer carne en la otra fecha. Así que me gustaría saber en qué fecha fue editado ese libro y en qué fecha fue dicho, por escrito o verbal, de que el maestro Samael Aun Weor vuelve y dice que sí se puede comer carne porque había que formar un tipo de fuego. O sea, él tuvo que adaptarse o que acomodar las cuestiones de acuerdo al nivel de conciencia de la gente, o si no todo el mundo se hubiera ido. Entonces esa es mi inquietud. Gratísima. Bueno, gratísimas, venerable Eva de Dios, venerable dama, por vuestra pregunta, que es demasiadamente importante. Bueno, su merced desea saber la fecha exacta. Bueno, la fecha exacta no la tengo en el Mosierto, pero sí conozco y sé, porque la fecha aparece pues en el libro, en el libro que su merced se refiere, y hay otros. Hay otros libros donde el maestro toca ciertos aspectos. O sea, el maestro Samael Aun Weor no tocó muchos aspectos sobre la disertación esotérica. Hay un libro que se llama Los secretos de Anahuac, de las doctrinas secretas de Anahuac. Entonces, ahí pues se entrega algunos apartes, aspectos, pero claro, al inicio de la entrega de la doctrina de gnóstica, el maestro en su amor, y yo por eso les digo a sus mercedes, muy linda tu pregunta, porque esto puede desglosar hacia un conocimiento de este mecanismo que por lo general los gnósticos aún no lo han podido comprender, muchos de ellos, y que siguen entonces con su materia enferma. Pero el ego, porque hay un ego místico, espiritual, pues no les permite, no les licencia ver más allá de las cosas, cuando el maestro nunca fue cerrado a las doctrinas. Por eso él ahí en sus libros habla de muchas doctrinas, ¿cierto? De las doctrinas de los enviados de Dios. Se basa él para entregar su enseñanza. Pero entonces, ¿qué sucede? Fue principalmente entregado la doctrina real y verdadera de Dios acorde a la disertación esotérica, ahí en forma resumida. Él la entregó ahí por su amor, por su devoción. O sea, él quería entregarle todo al pueblo. Ténganlo. Yo les entrego cómo se pueden liberar. Practíquenlo. Pero entonces, cuando él empieza a hacer su pregonacierto de la enseñanza, cuando él empieza a expandir la enseñanza por los diferentes rincones de Taztitlán, con su asacierto en la comunidad maya más regente o más amplia que es México, y los nahuas, toltecas y demás, pues este ser, este iluminado, este gran guerrero, se da cuenta que el pueblo de Dios, que él entonces se le fue encomendada la labor de sacarlos de los abismos, se da cuenta él que estaban sometidos y sumidos a una oscuridad que ya lo vamos a comprender para que sus mercedes tengan esta forma cel, una oscuridad en todos los niveles. O sea, eran magos negros. O sea, el esoterismo de ese tiempo eran puros magos negros, oscuros, prácticas tenebrosas. Y ya
todos conocemos que cuando una persona es un consumidor de carne empedernido, el cuerpo se adapta, y el Licencia, cuerpo se venerables, envenena. ya me acordé la palabra, que encontró un pueblo de víboras. Exacto. Pero entonces, para que las personas puedan entender por qué, o sea, esto es una parte solamente, y yo espero, porque tu pregunta es muy hermosa, y traeré las fechas. Hay un libro que se llama Educación Fundamental y otros libros del maestro Samael Aún Weor, que los traeré a recuerdo y lo diré los versos exactos donde habla precisamente de esa enseñanza, de esa doctrina. Entonces él se da cuenta él, entonces, que este pueblo estaba totalmente, o sea, era oscuro. O sea, entonces cuando es por lógica biológica que cuando algo que se encuentra, un ejemplo, la retina, esto es un ejemplo que ponemos mucho, pero es un ejemplo que es, digamos, como el más contundente. Una persona fue encerrada y esto ha sucedido. Cuando los demonios allá en Estados Unidos, pues los aberrantes sexuales secuestran a un niño, a una niña, los meten en un hueco, en una cueva, en una caverna, en un lugar oscuro. Estos demonios, pues cuando estos niños han salido algunos, y eso se han presentado casos médicos, cuando salen de inmediato a la luz porque estaban en la oscuridad total, la retina se calcina, o sea, la retina se daña, se atrofia y la persona queda inmediatamente ciega. Entonces el maestro se da cuenta de esa situación y dice, si estos personajes empiezan a hacer estas actividades, hay un riesgo de que ellos mueran. Y ya lo vamos a comprender por qué. O que yo quede solo y no pueda entregar la doctrina de Dios. Pido la iluminación, como sucedió en los tiempos de Moisés. ¿Qué voy a hacer, Padre? ¿Qué voy a hacer? Ilumíname. Entonces, ya todos sabemos que cuando una persona tiene una alimentación cadavérica, consume licor, consume drogas, porque drogas no es solamente la marihuana y la cocaína y demás, todas las que han existido, que sus mercedes conocen, café, chocolate y ahí para abajo, porque no podemos decir para arriba. Entonces, cuando una persona inmediatamente, oído, pasa de una alimentación totalmente cadavérica y putrefacta, su cuerpo está adaptado y él se pone a comer vegetales, frutas, verduras, mieles, polen. Biológicamente el cuerpo se intoxica y esto lo conocen los científicos ahora, lo saben. Es que miren que por eso la doctrina de Dios es algo muy hermoso. Entonces, él sabiendo esta situación, va a matar a la Grey. Tengo que hacer un proceso, ¿qué hago? Por eso el maestro Kelly Induceus se los dijo clarito hace más de 30 años a miles de gnósticos que se reunían en los diferentes lugares del mundo y él hacía sus conferencias y sus llamadas y les dije, miren, hay 3 tipos de alimentación. Terrenal, vamos a, en orden de ideas, solar o celestial. La del centro que es la terrenal y la que conocemos como la infernal. En ese tiempo el pueblo de Dios venía de un oscurantismo. Acuérdense en sus mercedes de la época del oscurantismo. Imagínense el mero nombrecito que le pusieron, o sea, estaban equivocados. Oscurantismo. Entonces es un proceso. ¿Qué hizo el maestro con muchos gnósticos que llegaron? De inmediato no empezaron a comer verduras, vegetales. No, señores. Empezaron un proceso de acopla, cierto, a algo que se llama la comida terrenal, que tiene mucho que ver, ojo y oído, con los tuberosum, lo que el mundo conoce como los tubérculos, que es una grosería. Un proceso de adaptación. ¿Y qué fue la otra adaptación? Empezó entonces, porque hay 3 facetas de la Licertacel. Empezó entonces, en vez de darle los celesiertos vivos, que claro, iban a purgar, iban a intoxicar ese cuerpo por el grado de intoxicación nociva que tenía de esas sustancias malas, ¿qué sucedió? Empezó a decir, bueno, la comida cocinada, váyanse preparando, el cuerpo. Entonces, el maestro, ¿qué le tocó hacer? Tocó sacrificarse. Y si el comandante le dice a uno,
haga tal o cual cosa, uno la hace, pero el comandante primero la tiene que hacer. Y el comandante fue el que comió carne primero, pero fue un mecanismo de Dios, porque sabía él, si hubieran intoxicado o si hubiera quedado solo, porque no hubieran aguantado esa lisertacel de un cambio abrupto. Esos cambios abruptos son nocivos. Vaya su merced, quítele la lisertacel. Vaya, quítele la lisertacel, en este caso, a un abuelo de 50, 60 años que ha comido carne toda su vida, y vaya, quítesela de una. Se puede morir. Nosotros que somos estudiosos de la medicina y algo sabemos, porque eso es un tema muy amplio, la verdad, se puede desencarnar ese ser. Se puede perder su viperia. Es un proceso de adaptación, porque él, o sea, su cuerpo se adaptó a esas sustancias tóxicas. Entonces, de una vez le vamos a echar la medicina en grandes proporciones, pues que el cuerpo colapsa. Entonces el mecanismo fue ese. Cómanse entonces un pedacito de carne, o sea, para ir entonces saliendo paso a paso de esa intoxicación tan impresionante en la cual se encontraba ese pueblo. Es que esos son labores de Dios que uno dice, Dios mío, son mecánicas y mecanismos grandiosísimos para volvernos a retornar a la luz. En ese tiempo, magos grises, de magos negros, los pasó a magos grises, tantristas grises. Pero fue un avance grandiosísimo, porque es imposible salir de inmediato a la luz. Hubiera fulminado de inmediato la luz. Entonces, venerables Hermagdus y Hermagdas son los mecanismos. Entonces, eso aparece en unas conferencias del maestro Samael que fueron escritas y fueron entonces tomadas por los diferentes editores que se encargaron de las diferentes, digamos, publicaciones del maestro, y donde, claro, ahí el maestro explica ese mecanismo. Pero entonces el maestro Keilun Seo les dice, bueno, y ustedes se olvidan que la Tierra y nosotros los seres humanos nos basamos en vibraciones, ¿qué? Constelacionales. Tenemos influencias de diferentes astros que hacen que uno tenga cierto comportamiento o comporta cierto. Entonces, por eso, en la época de Pablo, en la época de Moisés, pues tocó mover esos mecanismos de consumo de carnes para esos tiempos, con el objetivo de ¿qué? Que el pueblo no se perdiera, porque nosotros somos rebeldes. Entonces, en vez de que estos seres en el tiempo de Moisés blasfatuaran, se fueran todos del pueblo de Israel, Dios les dijo, no, Dios mío, toda esta gente se va a perder. Y Moisés, el mismo Cristo luciférico, les dijo, padre, ayúdenme, dile a comer mejor carne, démosle mejor a comer carne en este desierto, y tenemos una opción, o sea, no se van a morir de una. Tenemos una opción de rescatarlos, maestro. Un daño menor, en vez de un daño mayor, que hubiera sido pérdida total, él dice un daño menor. Y el daño, pues lógico, tiene su repercusión, pero es un mecanismo, digamos, que da tiempo para poder que ese ser pueda comprender la enseñanza divina. Y así se ha manejado a través de los tiempos y de los siglos. Empero, ahora estamos en el tiempo preciso donde las Sagradas Escrituras: no estés con los bebedores de vino ni los comedores de carne. Ahora estamos de nuevo en la línea central de eso que conocemos y que estamos ingresando un pueblo ya preparándose con la disertación y todas las enseñanzas del pasado para poder ¿qué? Volver a el Edén, donde ahí clarito lo dice, el primer mandacierto de Dios: de todo árbol te daré para comer hierba verde, hasta los adivienes, hasta los animales ni siquiera consumían carne, los que hoy por hoy conocemos como carnívoros. Pero entonces son mecanismos, queridos Hermagdus y Hermagdas, para poder salvar, porque es que si se entregase la luz así de una, ahora se está entregando de esta forma, ahora no se entrega con embalajes, ahora si sus mercedes se ponen a ver cuál es la doctrina de ahora, la del bienestar, la de la salud, la de la
integralidad, lo holístico. ¿Por qué será eso que en el mundo se proliferó? ¿Por qué no siguen con la alimentación monstruosa que ahora existe? Porque la influencia de este tiempo es precisamente esa, devolver al ser humano la posibilidad de que restaure su cuerpo, porque sin el cuerpo no hay forma de liberarnos, no hay forma de buscar una salvación. Este es el mecanismo. Entonces, por eso, miren, encontramos ahora lo natural. Eso está pero potencializado. Ahora hasta la misma Organización Mundial de la Salud dice, debemos de cambiar ojo y oído. Y esto no es un cuento, esto ya está por los noticieros de Caracol y RCN, que son totalmente derechistas y en contra del pueblo, están mostrando esto porque es algo inevitable. No es que si no hacemos esto, el mundo se va a acabar. Entonces dijeron, debemos de buscar elementos proteicos totalmente distintos a la carne, porque la contaminación, lo ambiental, lo que hablaron los sabios. Ahora entonces sí tomémoslo porque hay una emergencia. Entonces esos mecanismos, queridos hermanos, que se utilizaron principalmente para darle más tiempo, como que no se mueran de una, esperen que esa medida, o sea, es un proceso, es como criar un niño, eso es una cosa hermosísima, la verdad, y yo les insto a que le oren harto a Dios para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder comprender esto. Venerable Eva, aquí hizo la pregunta, para la próxima le tendré la fecha precisa, que su merced es la que desea, y donde se habla de la historia, que él estaba con un perro viejo, o sea, una historia hasta lo más de bonita, pero que tiene un esoterismo hermoso, un esoterismo ahí guardadito, metidito, muy lindo, muy precioso, y bueno, es con mucho gusto, espero que mis palabras de pronto en algo hayan complementado la sabiduría que estás practicando y a todos los presentes. Licencia, maestro. Sí, adelante, Licencia, hermano. maestro. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Isidro, ese es mi nombre físico, carnal, y mi nombre espiritual, el venerable maestro Calajá. Bendito sea, maestro, adelante, qué gusto oírle. Gratísima, su merced. Quiero dar un pequeño porque su recuento histórico es perfecto. Ojalá lo entendamos y lo pongamos en práctica. Quiero decirles que el cuerpo humano es incompleto y como incompleto es imperfecto. Y el Maestro Jesucristo dijo, tienen que nacer de nuevo. Las técnicas para nacer de nuevo es la que está entregando esta sacra doctrina que los últimos maestros que han venido perfeccionando, aclarando y explicando, como es el maestro Helios Zeus y el maestro Samael, entrega perfectamente lo que es la castidad científica para nacer de nuevo. Así que aprovechemos esta oportunidad porque somos los mismos con las mismas que a través del tiempo hemos cambiado de cuerpo, pero estamos aquí para continuar. Adelante, maestro. Bueno, mi querido hermano, qué alegría saludarte. Muy valioso tu porte, muy acertado, acorde a lo que estamos tratando hoy. Y sí, así tú lo acabaste de decir, hoy por hoy, como en todas las épocas, deben de existir los enviados de Dios sobre la Gea con cuerpo tridimensional para poder guiar a la Grey. Se meneste, porque hoy en la confusión babilónica es muy difícil saber discernir, saber verdaderamente dónde está la luz y dónde están las tinieblas, o dónde está la luz sin esas tinieblas que lo cubren como una neblina. Entonces hoy es sabio lo que el hermano dice, porque hoy hay dos seres. Y yo les voy a instar a sus mercedes, como lo dijo el maestro Kelly Uncios, que a mí eso me llegó como un baldado de agua fría, pero para despertarme. Miren, en una conferencia ahí, miren, yo les digo a sus mercedes, si hay una enseñanza, si un cuerpo doctrinario
más elevado, más superior, más del Altísimo que este, do, y miro hacia atrás. Y esos miles que ven allá, nos vamos, inmediatamente. Entonces a mí yo dije, no, esperemos, cierto, este sabio, y yo sé que allá fueron, o sea, no es que, no es antiguo, lo sabe, o sea, el maestro, yo les digo a sus mercedes, orémosle harto a Dios, para que la sabiduría que quedó grabada en las cintas magnetofónicas, bueno, ojalá podamos ver los registros, bendito sea Dios, eso es la oracel para todos, para ver la verdad de inmediato, pero esas maquinitas que prestaron el servicio son el tesoro más gigante y que por eso la bestia y buscan no destruirlos, guardarlos para ellos, porque científicos, espiritualistas y de las demás ramas que existen sobre la faz de la tierra hablando del conocimiento y de la sabiduría, se acercaron a estas montañas que hoy yo les hablo desde un lugar llamado la Línea Dura y muchos otros templos. Hicieron preguntas que son preguntas que hoy muchas de ellas la ciencia oficial está sacando a la luz pública con grandes verdades. Les digo a sus mercedes, me ha tocado estudiar ciencias para poder comprender muchas de las conferencias de los maestros. ¿Por qué? Porque iban científicos con los conocimientos de la ciencia, claro, a tentar primeramente al maestro y a preguntar aspectos científicos directos. Y el maestro, con fórmulas vitevídicas, un campesino, inició un proceso de explicación a nivel espiritual igual, a nivel esotérico, ocultista, a nivel de los infraconocimientos, de los supraconocimientos. O sea, entonces yo dije, padre, espera un momento. De ser empieza y yo veo que son científicos, porque dicen los nombres, y yo me voy al estudio, y yo digo, qué interesante, como un campesino, como dos campesinos tienen esa capacidad de todos los temas. Y hace poquito este ser manda un dato y dice, no, hagan la pregunta que quieran. Entonces los universitarios de una de las universidades prestigiosas de Bucaramanga le decía, maestro, ¿usted no le da miedo decir eso? Maestro, ojo y oído. Por eso yo les digo, o sea, es que es un humano, no, es que no es, o sea, para mí entendí cierto sus mercedes, o sea, para mí, o sea, yo por eso yo digo, uy, bendito sea que estamos como recibiendo esta sabiduría, porque no es de un ser común, o sea, no es de una persona cualquiera. ¿Quién? Dígame, a nivel intelectual, Hermagdus, hagámonos esa pregunta. ¿Quién tiene una potestad de decir eso? Eso sería un osado, eso sería un ignorante, pero entonces le decían, entonces los catedráticos de las universidades le decían, maestro, ¿por qué dice eso? Y el maestro les contesta, es que si esta no es la sabiduría de Dios, pues yo me voy a equivocar. Y él decía, padre, estoy entregando tu enseñanza, no me hagas quedar mal. Y hasta el mocierto Hermagdus, y hasta el instante de los múltiples temas que se conocen de la GEA, de los conocimientos, de la academia, de la sabiduría, de las ciencias ocultas. Cuando esos seres hacen esas preguntas, las contestaciones son enfáticas y se entregan técnicas y enseñanzas que sirven para verdaderamente encontrar ese conocimiento, entenderlo y verdaderamente encarnarlo en uno mismo. Entonces él decía, no, Dios, no me harás quedar mal, porque esta es tu enseñanza, muy sabio, o sea, muy humilde, pero son cosas que a uno, como que, padre, ayúdame a comprender esto, o sea, increíble. ¿Cómo es posible un extraterrestre, un ser que no, o sea, son personas total, ni incluso ni el que tiene el coeficiente más alto de la Tierra se atrevería a decir eso, mientras que este ser lógico, porque él sabía que era la forma de poder hacer los fundaciertos de lo que hoy conocemos como el taoísmo, porque si no hubiera sido algo sorlibrante a nivel médico, porque recuerden sus mercedes, la doctrina del Cristo ¿en qué se basó? Principalmente en los milagros de la medicina. La medicina taoísta tiene ese precepto sagrado, que no es de esta tierra ni siquiera,
para que las personas se curen, pero las contestaciones, la sabiduría, desde un basacierto científico, pero ellos entregaban un poquito más, entregaban un poquito más, entregaban un poquito más y siguen entregando un poquito más. Y así fue el que él conquistó y conquistaron eruditos, espiritualistas, médicos, esoteristas, satanistas, porque eso llegó de todo, o sea, uno buscando la luz y el conocimiento real y verdadero, así era como lo hacía este ser de San Francisco de Asís, San Cipriano, perdón, San Cipriano, yo estoy buscando la sabiduría de Dios, ¿cuál es la sabiduría más grande, Padre, para encontrar? Y él pasó por varias iniciaciones oscuras, pero cuando se encuentra con una gnóstica, una cristiana gnóstica Xenia, y él se da cuenta que no tenía influencia sobre ella, siendo un mago increíble. Entonces le dijo, no, esto no es la sabiduría más grande, espere a ver, su merced, ¿qué tiene? Su merced, ¿qué es? Ah, yo soy tal, tal, tal. Y le pregunta al demonio que le había dado los poderes. Me mentiste, no eres el más poderoso de la tierra, no tengo potestad sobre estos seres. Y se vuelve un gran gnóstico, porque gnóstico es la sabiduría suprema. O sea, no lo podemos institucionalizar, no lo podemos colocar. Bueno, ahora los gobiernos, la tierra, pues por leyes desafortunadamente karmáticas, pues toca hacerlo de esta forma, porque si no los gobiernos aplastarían la doctrina de Dios. Entonces, en una forma se trata como de tener ese equilibrio para que no se genere ese problema, porque si no fuera imposible entregar la enseñanza de Dios. Entonces lo que dice el maestro es muy sabio. Hoy existen estas dos lumbreras que todavía tienen, bendito Dios, cuerpo físico y siguen entregando la sabiduría. Yo espero que esa sabiduría salga al mundo, hermanos, porque eso abriría los ojos, eso nos sacaría de un oscurantismo en cierta forma doctrinario que sufrimos por la invasión que se suscitó en este lugar, en este chakra, llamado el chakra del verbo, donde eso era lo que quería hacer, o sea, querían cortar más que todo una polaridad económica, porque miren, fuera que destruyeron todo, se recuperó. Es que el taoísmo es como un panal de abejas, que así destruyan 1000 veces la casa, ella 1000 veces la construye. Y esos son los maestros. Y nosotros esos obreritos que vamos ahí tratando de entender esto. Pero no, ellos iban era por la doctrina, porque sabían, no, donde esto salga al mundo, esta gente se ilumina. Esta gente se nos revoluciona, se nos cae el sistema. El maestro Kelly Unceos y el maestro Samael Joabator Weor tenían colapsados el sistema de farmacias y medicamentos en la zona de Santander, todo ese departamento de Boyacá. Estaban colapsando porque ya, claro, sus seguidores, tomadores de medicinas porque nos vendió una tal o cual publicidad, pues entonces la gente se estaba despertando. ¿Cómo así que con plantas y con hierbas y con prácticas me curo de enfermedades que es imposible, supuestamente la ciencia? Entonces, primer gremio poderoso a nivel mundial que controla hoy por hoy, sus mercedes saben que un emporio. ¿Qué? Este ser, ¿cómo así? Guerra infernal de difamación, de críticas, religiones. Lógico, tienen una cantidad de Grey donde reciben una cantidad de millones de pesos y donde la Grey empieza a despertar. Y es que es verdad, una ignorancia, una estupidez. Y empiezan a salirse otro gremiecito que tocó de esos chiquititos supuestamente, que son, digamos, esos pulpos que se chupan y se comen a la humanidad. Entonces ellos supieron, dijeron, ¿no sabe qué? Lo primero que hay que destruir a la gente, la doctrina, porque ese es el cuerpo doctrinario. La plata, los millones, eso la polilla y el orín lo corrompe, hermanos. Eso solamente es la añadidura. Hay un precepto judío, yo los invito a esto. El judío no labora por dinero, el judío labora por la perfección, y ya los demás aspectos son la añadidura a eso, el objetivo vivo que él se puso, de hacer algo bien. Entonces, claro, eso querían venir, la doctrina, por eso yo les digo, el cuerpo doctrinario, y yo me incluyo, conocemos solo una porcelcita, una partecita así ínfima. Bendito Dios que tengamos la posibilidad de adentrarnos en esos conocimientos, porque
Son de esas preguntas que la ciencia no sabe cómo contestarlas. Primero, la espiritualidad tampoco, la economía tampoco, porque son todos los basaciertos. Y ahí está. Bendito Dios, ojalá se pueda mostrar, llevar esto, los evangelios al mundo. Hermagdus, ¿qué va a suceder? El despertar masivo de la conciencia, porque uno pone eso en práctica, lo ve, lo siento, Dios mío. Entonces, esperamos podamos hacer esa labor. Yo les digo a sus mercedes, yo me encuentro aquí, es porque veo una esperanza principalmente para mí, pero para mi familia, para los seres que amo, para las personas a las que les hablo, porque hace posible que esas personas puedan despertar, porque en verdad y en realidad ya estamos cansados de las mentiras, de los engaños, eso hace mucho daño, eso daña el alma. Y ya, o sea, queremos ver verdaderamente la luz. Y hoy la hemos encontrado, la estamos encontrando, la estamos vivenciando. Entonces esa es mi invitación. Y bueno, para concluir esta conferencia, que bueno, hablamos de algunos temas, vamos a ver si continuamos, porque tengo cositas por decirles y traerles, bueno, tanto que quiero entregarles, porque el maestro dijo, entregue la vía, entreguen Hermagdus, porque ya no hay más tiempo. Entreguen Hermagdus y háblalo con sabiduría, con lógicas, con ciencia, y entréguenle a las almas para que ellos vayan y busquen y empiecen a ubicar al fuego esta sabiduría, a ver si aguanta o no aguanta. Y ya cada quien que elija, cada quien que tome, cada quien que discierna referente a sus experiencias y dictamine qué es lo mejor y real y verdadero para su alma, para su emanacel y desembotellamiento de esa esencia sagrada. Entonces, miren, algo que, bueno, lo hablaremos en la próxima clase o en la próxima conferencia, que es donde Pedro explicaba y dejó escrito en los diferentes pergaminos, en los diferentes testaciertos que existen, en los diferentes pactos, en diferentes formas que este ser escribió estas palabras, un discípulo del Cristo, que hoy por hoy nos acompaña de nuevo, esa energía, la energía, no el cuerpo, porque el cuerpo perece, por eso les digo, la energía es la que empieza a hacer ese proceso de retornos y de reencarnaciones, que ya más adelante hablaremos de eso, que ya eso ahí en la Biblia también lo dice, para los que de pronto digan que no es así, vamos a demostrarlo bíblicamente, científicamente, cositas así bien hermosas con sus mercedes. Pero, ¿qué pasa? Este ser de Pedro dijo lo siguiente, 2 de Pedro, memoradium o capítulo número 2, del verso 1 en adelante. Miren qué interesante. Y yo por eso les insto para que nos empecemos a preguntar cositas, a cuestionar cositas. No porque otro nos lo diga, no es porque nosotros vamos a la comprobación de eso que se está diciendo y se está pregonando. Porque si otra persona a mí me influencia, no es que a mí me dijeron tal o cual cosa y la persona creyó en eso, pues, Hermagdus, es un grado de ignorancia, es un grado verdaderamente de no tener un carácter propio y contundente en creer la primera información que a uno le digan. Ojo con esta trampa que se utiliza mucho, porque de pronto sale en una página muy reconocida de internet. Pues los gobiernos son los que tienen el poder y son buenos, que han hecho por el pueblo. Las noticias, la televisión, miren sus mercedes. Las empresas alimentarias, ¿a dónde están llevando a la humanidad? Supuestamente los estamentos que protegen la salubridad y la salud de la persona. Miremos cómo están los sistemas de salud del mundo, las enfermedades potencializadas. Que van a proteger estas personas y son los que ponen la información, que ellos son los buenos. Interesante, ¿cierto? Ahí es donde vamos a entrar a la investigación y a ponerlo en el fuego, a ver si aguanta. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿es verdad o no es verdad? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrán entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales
el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Es por esto, mis queridos antropogenios, que hoy ya para concluir esta conferencia, para que podamos entender estos versos bíblicos, recuerden sus mercedes. Dijo Dios, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Dios ahí se refería, bueno, nos lo han explicado los iluminados, también discernido esta forma de ser, que es esa Babilonia. Son todos los deleites, todas las concupiscencias, todos los delitos. Ese es el mundo, lo mundano. Por eso, mundo, no se equivocaron en ponerle ese nombre. Entonces, miren, hay un precepto llamado la castidad, hablándolo desde el aspecto sexual. Esto se pregonó en las antiguas cosmogonías antropogénesis sagradas que existieron, donde llegaron los iluminados a enseñar esta sabiduría. Fue y es, aunque ya se está revelando al mundo, la piedra filosofal de todas las enseñanzas para diferenciar al pueblo de Dios de la Babilonia, del pueblo de perdición. Entonces, ¿qué sucede? Muchas doctrinas, muchas pseudo enseñanzas esotéricas ya ahora pervertidas, hablan sobre la castidad, que es un precepto piramidal para verdaderamente alcanzar los efluvios manásicos de Dios, para iluminarse. Es el combustible. Digamos que es esa agua de vida que nos pintan en los videos de Hollywood, que van en busca del lago de las aguas de la eterna juventud, pero la pintan en forma externa y está dentro. Entonces, nos vamos, en ese caso, a esas doctrinas que enseñan ciertos preceptos y que los pastores, una eminencia supuestamente, enseñan ciertos preceptos claves de la castidad. Bueno, lo hablan muy bonito, pero entonces se olvidan de que tiene la castidad un parámetro fundacional que se llama la bitácora o el cuerpo físico. Por eso, esto no solamente es espiritual, esta doctrina. Dios hizo los soles, los cielos, las estrellas, las montañas con ciencia. Por eso esto nunca se puede alejar una de la otra. La ciencia de los hombres es una ciencia retrógrada, pica piedra para lo que existe real y verdaderamente. Pero entonces, estos seres que pregonan, en este caso, eso que es un precepto, ojo y oído, base, la pirámide total. El que no tenga esto lo dijo Samael Joab Bator Weor, que me pareció muy sabio, y se los traigo al recuerdo. Todo esfuerzo sin castidad es un esfuerzo perdido. Entonces, para poder alcanzar eso tan hermoso, madre Kundalini, preceptos yogis de la respiración, una cantidad de cosas, debemos inicialmente poner en prueba de fuego eso. Entonces, bueno, los gnósticos se metieron en esa candela. Pero padre, practico el Arcadio, mi señor, los mejores, los más buenos, gloran incesante inti. Cuando pierden el líquido sagrado de la vida, cuando sale de su cuerpo físico, los mejores padres, esto no es verdad, no es así. Soy un mago negro, un mago gris.
si no es que es con la esposa que perdió esta energía, es en una polución. Entonces, toda esa prédica hermosa, maravillosa, que tiene verdades inigualables. Pero entonces hay una falacia, una mentira, porque no se está diciendo la verdad completa, porque no se alcanza la mecánica de la castidad. Y otras doctrinas que lo hacen, pero refiriéndome precisamente a esta. Y ahí es donde nosotros nos vamos, bueno, padre, vamos a, si hablas de la castidad, maestro, enséñanos. Entonces el maestro empieza con las pirámides de cómo alcanzar real y verdaderamente la castidad. Y se va a un basamento lógico, concluyente, directo, que solamente esta enseñanza ha tocado para estos tiempos. Bueno, el primero que todos conocemos, la Licertracel. Es imposible que un hidrógeno, los conocedores de ciencia, denso, como son los pertenecientes a la línea de los alimentos procesados o de tercera generación o generación, el cuerpo físico, en este caso refiriéndome al desdoblamiento de estos elementos, no los puede, no me estoy refiriendo precisamente al desdoblamiento que lleva a efecto los intestinos con los diferentes líquidos sagrados y el estómago y demás para tomar y metabolizar los eleciertos básicos y fundamentales para la vida, para el sostenimiento del cuerpo. Ya me estoy refiriendo a esa polaridad energética, porque recuerden sus mercedes. Cuando vemos el agua, que es un agua sutil, es un agua que no es densa, vemos ese rocío, en este caso en un techo, y vemos que el sol sale. Y ese fluido calórico inmediatamente, ¿qué hace? Que esa agua se convierta en un gas y retorne otra vez al cielo. Es un proceso hermoso para las lluvias, para sostener una cantidad de aspectos. Pero estos eleciertos densos, hidrogénicos densos, putrefactos y demás tóxicos, generan una energía totalmente como lo explica la ciencia. La energía genética es una energía viscosa y amarillenta, de color tal y tal y tal y tal, y explica. Una energía totalmente densa, o sea, algo que así se exponga el calor del cuerpo interno para poder sublimar, poder ser castos, poder mutar, se hace imposible. A nivel biológico, así entregues una doctrina grandiosísima sobre la castidad. Si no hay ese precepto a nivel biológico, no es posible. Lo intentaron los gnósticos, y cuando nosotros tenemos la posibilidad de evangelizar y encontrarnos a muchos hermanos que hoy por hoy pertenecen a las enseñanzas de la comunidad consciente estelar, la logia blanca, como quieran que la llamen, sus mercedes, taoísmo, que son cimbres que se ubican, pues es muy obvio porque hay una organización sobre esta tierra. Pues bueno, entonces nos encontramos con esos hermanos y llegan, no he podido, yo soy casto, algunos lo he derramado, pero tengo un cáncer en la próstata, tengo una hernia inguinal. ¿Y qué sucede? Los más fuertes pueden retener esa energía, pero algo que no se puede aprovechar, o sea, que no se puede procesar en el cuerpo, ¿qué sucede? Él empieza a generar un daño. Y por eso la proliferación de los daños prostáticos en los consumidores de carne y practicadores supuestamente de la castidad se ha aumentado. O sea, generas un daño en el cuerpo físico de la persona. Entonces, claro está, pues, la medicina que entregan los maestros para recuperar estos casos que la ciencia dice que son imposibles. Se entrega, hermagdos y hermagdas, y la persona, bueno, lógico, se cura. ¿Y cuál es el mecanismo entonces? Uno, ese es base. Pero a este que me quiero referir para dar conclusión y ojalá podamos tocarlo, es la desprogramación genética. Ojo y oído con este dato.
Es que por eso es que esta vaina, yo digo, Dios mío, espiritualidad, esto es pura ciencia. O sea, ciencia, o sea, porque si no se pudiera comprobar, Hermactus, es imposible, o sea, y más ahora en este tiempo tan complicado, porque en este tiempo se nos ha cerrado los dones de Dios para ver las cosas como son. Y lógico, tenemos la razón toda activada y una cantidad de cosas, bueno, orándole a Dios para que nos ayude a levantar la intuición. Pero entonces, el maestro dice, la desprogramación genética. Cuando yo digo, no, espera un momento, lógico. Primeramente, yo consumí carnes 20 años. Entonces, mi cuerpo, mi materia, mi viteria, se creó inicialmente con los elementos genéticos de esa carne, de ese bovino, de ese equino, caprino, bueno, entonces las programaciones genéticas de ese animal pues también están dentro de mi cuerpo, fuera de las múltiples programaciones genéticas que se generan por medio, por parte o por porción de los medios o por los sentidos que tenemos en el cuerpo, el olfato, la vista, el oído y demás, que sus mercedes ya conocen. Es un mecanismo que tiene la bestia para controlar a la humanidad. Entonces, claro, viendo pornografía, viendo infrasexualidad, oyendo músicas que son estructuras para generar algo que se conoce como el tremor. Ojo y oído, hermanos, y pregúntele a los eolos qué es tremor. Vayan a pregúntenle. Un tremor se genera antes de un terremoto. Eso es una cosa interesantísima. Yo digo, ¿usted sabio cómo trajo todo esto aquí? ¿Usted quién es? Me preguntaba, o sea, en el caso de mi ser, les cuento a sus mercedes, porque yo soy un ser que estoy descubriendo esto y yo quiero que sus mercedes lo descubran, no me crean a mí. Entonces, todas esas programaciones inicialmente se adhieren al tejido del ADN, ARN, bueno, como quieran que lo llamen sus mercedes. Y como los genes están en todos los lugares, ellos son, oye, la información, y las proteínas son las maquinitas que reproducen esa información. Bueno, eso es algo chiquito ahí que les doy de ciencia, pues eso lo podemos encontrar en internet o preguntarle a un biólogo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esas programaciones están latentes e inactivas, muchas de ellas. Entonces, si un hombre vio mucha pornografía o oyó imágenes sexuales y demás, oyó sonidos y demás, eso empieza a generar ¿qué? Una activación. Primero creo el gen. Estamos hablando de este retorno, no estamos ni siquiera hablando de los genes heredados, que son otra cosa distinta y que más adelante vamos a tratarlos si así sus mercedes lo desean. Pero entonces, ese gen, Hermactus, se activa acorde al ambiente donde te encuentres. ¿Qué pasa? La ciencia descubrió algo. No, espere. Las enfermedades son genéticas, sí, pero en algunos se activan y en otros no. Entonces, se van a buscar un mecanismo y miran, no, encontramos la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Es la activación genética por el ambiente, por todo lo del ambiente. O sea, activa dentro del cuerpo. Entonces, el hombre que tenga una programación, en este caso, que le generó que generó una programación genética y que generó una conectividad neuronal en su cerebro para generar un placer, porque genera un placer, genera una segregación de una cantidad de sustancias hormonales para generar un estado de placer, así sea destructivo, pero lo genera. Ese ser cuando esté con su esposa, haciendo una práctica sexual, oído, queridos esoteristas, la esposa de pronto usa un sonido similar al que oía cuando el hombre oía pornografía y que le excitaba en ese momento cuando generó esa programación. Inmediatamente ese gen se enciende como encender un interruptor. Y por ende, lo que ha sucedido y que lo conocen los esoteristas de la Tierra
ocurre que ese líquido sagrado, pongamos una leche, se descuidó el ser, se activó el gen y sale el impulso del derramamiento seminal porque hay una programación. Miren hasta dónde se va el taoísmo y este ser lo trajo. Y es el mecanismo más grande de control que existe de las masas, la programación genética. Por eso el maestro tiene una doctrina que se conoce como la desprogramación genética. Ojalá esto salga al mundo, Dios mío. Esos son aspectos que por eso es que la ciencia dijo, usted man donde nos saque esto, nos quita el negocio de control que tenemos sobre las masas. Todo lo que les hemos programado, aquí lo saben. Programan a una persona desde niño y ya la música y demás elementos les activan esos genes para que consuman tal o cual producto, para que sigan tal o cual moda, para que su personalidad, su comportamiento sea de esa forma. Y todo va estructurado y ligado a la pérdida de la energía sexual. Entonces, yo poniendo esto, falsos profetas allá, y yo veo este ser que entrega esto y entrega el fundacierto base para poder liberarnos de ese flagelo llamado la emanación del líquido que todos queremos tener por dentro. Es la lucha, es lo que nos diferencia del mundo común y corriente. Es la llave máxima para despertar. Y este ser, ahí es donde yo digo, entregó el engranaje, o sea, el eslabón o los eslabones, en conjunto con las logias, doctrinas sagradas del pasado, y hace que eso sea funcional, real y verdadero. Yo lo comprobé. Y voy en la lucha, pero lo comprobé. Y dije, bueno, si yo tengo este conocimiento, pues, Hermagnus, téngalo en sus mercedes. Y ahí uno se da cuenta cuando es un falso profeta o cuando es uno verdadero, porque entrega las cosas reales y verdaderas que tú puedes comprobar, pero que tú no puedes comprobar y que se habla muy lindo, muy bonito, pero que no se dé, pues porque entonces falta un eslabón o no te lo han mostrado para que pueda salir del encadenamiento religioso que existe, ya que estamos hablando de este tema sobre la tierra. Benditos y benditas sean, Hermagnus. Espero que este conocimiento, esta sabiduría, pueda servirles a sus mercedes para algo y empecemos en esta lucha gigante que existe, primero contra nosotros mismos y luego con lo externo. Benditos sean para sus mercedes ir la vía, un monje del templo, aquí con mucho gusto, con mucho amor. Aquí en lo que yo pueda servirles, ayudarles, es de mi agrado, de mi felicidad. Y le agradezco y lo hago públicamente a Samael Joabator Weor y al maestro Keliuncio Sinduceus por entregarnos esta luz tan hermosa y tan maravillosa para verdaderamente recuperar nuestra libertad, que es lo más preciado. No me refiero a una libertad netamente del cuerpo físico, una libertad mental, una libertad emocional, porque aquí, en esta tierra, los que pregonan la verdad, los que pregonan las cosas de Dios son perseguidos. Pero ¿a qué libertad se referiría? La de nuestra esencia, de nuestra energía, ojo y oído, porque los más grandes revolucionarios en cárceles, perseguidos, vituperados, acuérdense de eso. Este es el camino que hemos elegido. Pero ¿por qué hay algo más allá de solamente este cuerpo de carne y hueso? Gratísimas infinitas, venerables Hermagnus. Y bueno, adelante, venerables seres, si desean emitir algunas palabritas o concluimos con la conferencia con una oración. Gratísimas, maestro Sirlavía, por tan excelente doctrina, sobre todo para poner en práctica. Se tocó unos temas muy especiales, cuál es el no juzgar a ninguna doctrina, filosofía por sus practicantes, sino conocerla, porque el que habla de lo que no conoce, dijo el maestro Samael, va camino a ser idiota. Entonces es algo muy bonito que antes de hablar de algo, conozcámoslo y ahí sí podemos hablar, pero jamás juzgar antes de. Bueno, damos gratísimas y demos por terminar por la hora. Y esperamos que un varón, puede ser Isidro, que nos haga una plegaria para dar por terminada
el ciclo del día de hoy. Muchas gracias.